Hola, bueno, vamos a retomar estas clases. Habrán visto que hice un intervalo un poco más extenso porque, bueno, primero porque había bastante material, por un lado, y por otro lado porque vamos a comenzar con la unidad 3. La unidad 3 es la que dictamos antes de las vacaciones de invierno, que son las que, bueno, próximamente vamos a tener en el mes de julio. Así que tenemos este mes, junio, para trabajar la unidad 3. La unidad 3 se centra fundamentalmente en una interpretación, una lectura de Descartes. Es muy importante este punto porque, como venimos diciendo y trabajando, el sujeto del psicoanálisis es el sujeto cartesiano, es el sujeto de la ciencia, es el sujeto del inconsciente, es el sujeto freudiano. Cuando decimos todos estos sujetos, estamos hablando del mismo sujeto. Es decir, no hay ninguna diferencia, son distintas formas de nombrar al mismo sujeto. Es por eso que tenemos una unidad sobre esto, si bien da toda la impresión de que se trataría de una cuestión filosófica, no es así de ninguna manera, porque nosotros vamos a repasar con ustedes la interpretación que hace Lacan de Descartes. En tanto que para Lacan es Descartes el que inventa el sujeto. El sujeto del psicoanálisis, el sujeto de la ciencia, el sujeto del inconsciente, el sujeto freudiano. Dice Lacan que el sujeto freudiano no es una invención de Freud, es una invención de Descartes. Entonces vamos a ir hasta allí, hasta el momento en donde Lacan interpreta esta invención y lo hace apoyándose en el texto de Descartes, Meditaciones Metafísicas, fundamentalmente eso que termina siendo resumido como pienso luego soy, cogito ergo sum en latín. El pienso luego soy es una pieza filosófica moderna importantísima, ha sido comentada y retrabajada por, por, por casi todos los filósofos modernos posteriores a Descartes, no solo el cogito en sí mismo, digamos, esta frase que es conocida y popular, sino qué es lo que hace, qué es lo que ha hecho decir esto a Descartes, llegar a esta conclusión. Es por eso que nosotros les proponemos en esta unidad que ustedes lean las meditaciones, ¿no? Seguramente ya las conocen, pero sería bueno que las vuelvan a leer. Nuestra idea es que ustedes lean las meditaciones directamente de Descartes. Nosotros no vamos a poder repasar esta lectura, al menos en los teóricos, finamente, pero la idea es que ustedes lean las meditaciones, recuerden los argumentos de las meditaciones, piensen que allí Descartes hace de esas meditaciones una experiencia personal, no es una teoría filosófica, es una experiencia, ¿no? Él dice que eso es lo que a él le pasó. Muy interesante todo lo que dice y cómo lo dice allí, y es importante porque, bueno, a partir de esta pieza filosófica, experiencia personal de Descartes, surge, bueno, lo que se llama duda metódica, va a usar la duda como un método, busca un pensamiento claro y distinto, ¿no? Está guiado por algo que sea absolutamente cierto, algo de lo que él no pueda dudar, ¿no? Eh, Descartes participa de un diálogo con los escépticos, con los que consideran que no se puede saber nada, que no se puede estar seguro de nada. Él va a dar una respuesta a este escepticismo fuerte, puro, ¿no? Y va a dar una respuesta sacándose de encima todo lo que los jesuitas, que fueron quienes lo formaron, le enseñaron. Él va a poner en duda todo el saber previo, todo lo que ya conocía, todo lo que había aprendido, y va a llegar a esta conclusión, de que de lo que puede estar seguro es de que él piensa, ¿no? Y por ende, entonces eso lo lleva a concluir, lógicamente, que él existe. Vamos a ver de qué manera dice Lacan que es Descartes el que inventa el sujeto y en qué sentido lo dice, ¿no? Invención de la que Descartes no podemos decir que fuera totalmente consciente. Descartes hace su testimonio, da su experiencia filosófica, nos testimonia esa experiencia con lo que llega a nosotros, como decía antes, muy comentado por casi todos los filósofos modernos.
Y entonces Lacan va a discernir, a distinguir en qué sentido y en qué momento y en qué punto de su argumentación emerge el sujeto, que no es lo mismo que el yo, ya venimos trabajando esto, ¿no es cierto? Nosotros con distintos textos de Lacan. En qué momento de la reflexión de Descartes emerge el sujeto que va a, digamos, de alguna manera a permanecer, no sé si me ocurre decir dormido, ¿no es cierto? Es una forma de pensarlo, hasta que Freud, 300 años después casi, Freud con la invención del psicoanálisis, ¿cierto? Da la posibilidad, da la oportunidad de que hagamos algo con ese sujeto que inventó Descartes. Sujeto que por supuesto es una cuestión importantísima en la ciencia de Lacan. Lacan hace girar su trabajo alrededor de este sujeto. Nosotros tenemos que saber de qué hablamos cuando decimos sujeto en el psicoanálisis, como ya dijimos en varias oportunidades. Y entonces yo no me voy a centrar específicamente en la lectura de Descartes, que ustedes la pueden hacer en los prácticos y que la pueden hacer por ustedes mismos, donde es importante que vean cómo reflexiona Descartes, a qué llamamos duda metódica, ¿no es cierto? No es la duda neurótica, no es la duda obsesiva del obsesivo, sino es la duda como método, la duda llevada al extremo hasta que él encuentra el primer, si puede dudar de todo, puede dudar de todos los tipos de conocimiento, eso es lo que ustedes van a ver en el texto. Descartes duda de distintos tipos de conocimiento, empieza por el conocimiento sensible, puede dudar de él porque no lo puede distinguir del sueño, que también presenta un conocimiento sensible. Entonces el conocimiento sensible es dudoso, el conocimiento matemático es dudoso, ya verán cómo, y todos los otros tipos de conocimiento resultan dudosos hasta que Descartes descubre que hay algo de lo que él no puede dudar, encuentra una certeza, y esa certeza vamos a considerar que es la certeza del sujeto. Pero todo esto lo tenemos que desarrollar, lo tenemos que explicar, ¿no? Ustedes leerán a Descartes, leerán los comentarios sobre Descartes, y yo hoy en esta clase me voy a centrar más específicamente en el comentario de una bibliografía que ustedes tienen en la unidad 3, que no es del todo sencilla de ser abordada, por eso me parece que es interesante que yo les diera alguna orientación. Nosotros hemos colocado como bibliografía obligatoria en la unidad 3 un texto del autor es Jean-Claude Milner. Es importante que no lo confundan, ¿no?, con otro apellido parecido, Jean-Claude Milner. Voy a hablar algo de este autor para que lo podamos ubicar, ¿no? El libro se llama La Obra Clara, Lacan, la ciencia y la filosofía. Y el capítulo que yo voy a empezar a comentar hoy, que tal vez no pueda comentarlo todo, pero sí voy a dar la orientación más importante, por lo menos para dar los primeros pasos. El capítulo se llama El Doctrinal de Ciencia. Entonces vamos a comenzar comentando y tratando de organizar esta lectura, que es obligatoria de la unidad 3 y que es importante que ustedes la conozcan. Vamos a empezar hablando un poco del autor. Jean-Claude Milner, en realidad es un autor muy interesante. Recomiendo toda la bibliografía que ustedes encuentran sobre este autor. Nosotros vamos a ver un par de producciones de él. Más adelante en la unidad 4 vamos a ver parte de un libro que se llama El Periplo Estructural. Y acá vamos a ver este capítulo, digamos, de La Obra Clara. Jean-Claude Milner no es un psicoanalista, ¿no? Es interesante que, bueno, veníamos comentando textos de Lacan, ¿no es cierto? Todo hasta ahora, bueno, es el primer comentario y trabajo alrededor de un texto que no es de Lacan y que ni siquiera es de un psicoanalista. Jean-Claude Milner tiene su formación en la lingüística, fue su formación inicial un lingüista en la época donde estaba en auge el estructuralismo. Es un lingüista estructuralista, pero que cuando la lingüística se convierte en la lingüística chomskiana, que ustedes conocen por lingüística en la facultad, ¿no es cierto? Ustedes cuando en primer año se forman en lingüística, se forman en la lingüística chomskiana, que es la lingüística vigente. La lingüística actual sería la lingüística estructuralista, es más bien un antecedente de la lingüística chomskiana, ¿no? Hoy ya no existe prácticamente como lingüística vigente ni como método de investigación el estructuralismo. Entonces,
Milner se forma como estructuralista en lingüística, pero cuando la lingüística se convierte en la lingüística chomskiana, él se deja de interesar en la lingüística y sigue su propio camino como un pensador, como un, no sé si decir filósofo, comentarista. Tiene muy buenos trabajos sobre distintos temas y él seguía la enseñanza de Lacan. Nunca se convirtió en psicoanalista, pero podríamos considerar que su pensamiento es un pensamiento orientado e influido por las propuestas lacanianas. En este caso, él produce un libro que llama La obra clara, con su título Lacan, la ciencia y la filosofía, como les decía recién, y justamente, vale la pena aclararlo, él nombra como obra clara la obra de Lacan, ¿no? Digo, parece un contrasentido, porque todo el mundo más bien considera que Lacan es más bien oscuro, ¿no? Sin embargo, este autor está usando el concepto de claridad y oscuridad al revés de como solemos usarlo intuitivamente, es decir, para Milner, digamos, por eso llama a la obra de Lacan la obra clara, y podríamos decir, tomándolo de Lacan, ¿no es cierto?, sería oscuro, es decir, sería lo contrario de lo claro, lo oscuro, todo aquello que está perturbado por lo imaginario, que es eso de fácil comprensión, de inmediata comprensión, de claridad, ¿no es cierto?, de claridad ingenua, de claridad espontánea, ¿no es cierto?, todo eso vendría a ser al revés, ¿no? Y se entiende por qué, de alguna manera, algo oscuro, ¿no? En cambio, lo que es claro es aquello que puede alejarse de esa oscuridad del yo, de lo imaginario, ¿no?, de lo fácilmente que se adquiere fácilmente, porque a fin de cuentas esa claridad deviene en el fondo una oscuridad, ¿no? Esa es la idea de poder nombrar la obra de Lacan, la obra clara, que sorprende un poco inicialmente porque siempre pensamos que las cosas son al revés. Sin embargo, acá hay una redefinición de claridad y oscuridad que es bastante interesante. Y se llama como subtítulo Lacan, la ciencia y la filosofía, porque justamente este autor, que no es psicoanalista, que no es un libro clínico, va a hacer una interpretación de toda la enseñanza de Lacan en este libro, dividiéndolo, segmentando la enseñanza de Lacan y mostrando cómo fueron los tiempos de la enseñanza y qué puntos Lacan, hasta qué punto llegó en algunos desarrollos y por qué después se introdujeron transformaciones y los desarrollos continuaron de esta o de esta otra manera. Así que el libro es interesante todo, pero bueno, nosotros seleccionamos solamente el capítulo 2 por razones de dificultad de la lectura, de extensión del texto y de, bueno, que como es, podríamos decir, encierra casi toda la enseñanza de Lacan, este libro habría que conocer también un poco más de la enseñanza de Lacan que lo que podemos conocer en esta introducción que hacemos en esta materia. Entonces, comentamos este capítulo, el doctrinal de ciencia. El doctrinal de ciencia se llama el doctrinal de ciencia porque en este capítulo Milner va a hablarnos de qué pasa con el sujeto, por eso que está como bibliografía de esta unidad 3, qué pasa con el sujeto, qué pasa con el sujeto en Lacan, el sujeto en Freud, qué pasa con la ciencia en Lacan, qué pasa con la ciencia en Freud, porque el sujeto, como ya definimos, lo definimos como el sujeto de la ciencia. Sujeto cartesiano, sujeto de la ciencia, sujeto freudiano, sujeto del psicoanálisis. Todos el mismo sujeto. Y todos es importante entender que se diferencian del yo. O el mismo sujeto, no son todos. Todos esos son un solo sujeto que se diferencia del yo. ¿Por qué se llama el doctrinal de ciencia? Porque Milner va a concluir que en Lacan hay algo todavía más que una teoría de la ciencia, hay un doctrinal de ciencia. Vamos a ver por qué lo define como doctrinal de ciencia. Es ese punto al que pretendo llegar si el tiempo me lo permite. Es un desarrollo que tiene alguna extensión, no es tan fácil a lo mejor colocar todo en un video corto como vengo haciendo. Si se extiende un poco más, bueno, ustedes sabrán comprender, ¿no? Entonces, el doctrinal de ciencia, Milner es un autor bastante interesante, como decía antes, recomendable y muy particular, porque
él, ustedes van a ver que el libro este texto que ustedes tienen que leer, está compuesto de una manera bastante particular. No es por primera vez que se compone un libro como lo compone Milner, digamos, pero está compuesto lo que debe considerarse como al modo de los geómetras. Entonces se llamó Mor geométrico, ¿no? Está desarrollado al modo de los geómetras. No es el primero que hace una cosa así, digamos, ya Descartes tiene textos de Mor geométrico. La ética de Spinoza es un texto también presentado, ¿no? Es decir, al modo de los geómetras, ¿no? Digo, ustedes van a ver inmediatamente, choca un poco tal vez, pero es una forma de trabajo, es un poquito frío, es un poquito duro, pero cuando uno empieza a ver lo que tiene de interesante esta forma de ir argumentando, enseguida uno se acostumbra a esto, ¿no? Fíjense, ¿a qué llamo el modo geométrico? ¿O qué es lo que se llama el modo geométrico? Por ejemplo, que empieza diciendo Milner en este primer apartado del Doctrinal de Ciencia, ¿no? Este primer apartado que se llama la ecuación de los sujetos y la ciencia, ¿no? Es decir, él va a reflexionar al modo de los geómetras, ¿no? Por eso que primero va a hablar de una ecuación de los sujetos. Primero va a hablar de una ecuación de los sujetos, después va a hablar de un axioma del sujeto, después va a hablar de una hipótesis del sujeto de la ciencia y después va a hablar de una definición del sujeto de la ciencia. ¿Se entiende que este es el modo geométrico, ¿no? Entonces, ¿cuál es el axioma? Primero, ¿cuál es la ecuación de los sujetos? La ecuación de los sujetos es, dice Milner, que Lacan la plantea, es el sujeto sobre el que operamos en el psicoanálisis no puede ser sino el sujeto de la ciencia. Dice, esta ecuación de los sujetos enuncia tres afirmaciones. Uno, que el psicoanálisis opera sobre un sujeto y no, por ejemplo, sobre un yo, moi. Dos, que hay un sujeto de la ciencia. Y tres, que estos dos sujetos hacen uno. Esa es la ecuación de los sujetos. Las tres afirmaciones tienen en común, dice Milner, el hecho de que hablan del sujeto. Lo que ha de entenderse por ello depende de lo que se puede llamar el axioma del sujeto, ¿no? ¿Cuál es el axioma del sujeto? Comillas, hay algún sujeto distinto de toda individualidad empírica. Bien, estamos ¿no? En los comienzos de este texto, ven lo que es el modo geométrico, ¿no? De esa manera él va argumentando y pasando de una definición, de un axioma, de una definición, ¿no? A otro, y de esa manera va argumentando y llevándonos hacia donde él quiere conducirnos. Y en este caso lo que es importante es ver esto, ¿no es cierto? Que hay un sujeto de la ciencia, que operamos en el psicoanálisis sobre un sujeto, que ese sujeto es diferente del yo, pero no solamente eso, sino que además que cuando se dice sujeto, que está en el axioma del sujeto, él es distinto de toda individualidad empírica. ¿Qué es una individualidad empírica? Bueno, lo que llamamos un individuo, ¿no? Lo que llamamos la experiencia del individuo, ¿no? Cuando podemos suponer, ¿no es cierto?, que cuando alguien consulta a un analista, ¿no es cierto?, que atraviesa la puerta del consultorio, ¿no es cierto?, para la primera entrevista, es una individualidad empírica. Y que el sujeto que él es, ¿no es cierto?, se diferencia de esa individualidad empírica. Es decir, a ese sujeto que el paciente es, ¿no es cierto?, a ese sujeto hay que llegar, hay que darle lugar, hay que escucharlo, hay que hacerlo, ¿no? Hay que hacerlo aparecer, ¿no es cierto? En el sentido, aparecer es un poquito imaginario, ¿no es cierto? Hay que poder seguir los rastros de ese sujeto, ¿no? Y dar cuenta de ese sujeto como un efecto, porque el sujeto es un efecto. Bueno, y más adelante, ¿no es cierto?, voy salteando, ustedes van a leer el texto en continuidad, yo lo voy salteando un poco, ¿no es cierto? Él llega a lo que llama la hipótesis del sujeto de la ciencia. Dice, se puede y se ha de considerar entonces que la ecuación de los sujetos depende de esa hipótesis, a la que se llamará en lo sucesivo hipótesis del sujeto de la ciencia. ¿Cuál es esta hipótesis? Es la ciencia moderna, en tanto ciencia y en tanto moderno, determina un modo de constitución del sujeto. De ello se extrae, dice,
de ella, de esta hipótesis, se extrae la definición del sujeto de la ciencia, ¿no? ¿Cuál es la definición del sujeto de la ciencia? El sujeto de la ciencia no es nada salvo el nombre del sujeto, toda vez que por hipótesis la ciencia moderna le determina un modo de constitución. De esta manera, ¿sí? Millet está haciendo una identidad fuerte, una unión fuerte entre la ciencia moderna y el sujeto. Por eso que el sujeto es el sujeto de la ciencia, ¿no? Que llamamos sujeto de la ciencia. Y más adelante dice, el hecho, está hablando del psicoanálisis, ¿no? El hecho de que su praxis no implica otro sujeto, es decir, que la praxis del psicoanálisis implica el sujeto de la ciencia, sino el de la ciencia, dice, ha de distinguirse de la cuestión de saber si el psicoanálisis es una ciencia. Es decir, el psicoanálisis se ocupa del sujeto de la ciencia, pero no tiene por qué, por esta misma razón, ser considerado ciencia. Y luego, necesariamente, para que este enunciado, ¿no es cierto?, para que esta hipótesis no quede vacía, ¿no es cierto?, Miller debe dar cuenta de la teoría de la ciencia que tiene Lacan. Si el sujeto es el sujeto de la ciencia, si es el sujeto sobre el que operamos en psicoanálisis, tenemos que ver cuál es la teoría de la ciencia en Lacan. Y tiene un modo muy interesante de presentar esta teoría de la ciencia en Lacan, este autor, Milner, ¿no? Porque va a mostrar de alguna manera, es su interpretación, es su lectura, ¿no es cierto?, que también hay una teoría de la ciencia en Freud, pero que estas dos teorías de la ciencia divergen, ¿no? Hay una diferencia, digamos, entre la teoría de la ciencia en Freud y la teoría de la ciencia en Lacan. Vamos a ver cómo explica él la teoría, cómo explica esta diferencia, ¿no? Dice, hablando de la teoría de la ciencia en Freud, ¿no? Dice, ella es harto breve y si se pregunta por qué la hay, la respuesta es simple. Reside en lo que se acuerda en denominar el cientificismo de Freud, que no es más que el asentimiento que otorga al ideal de la ciencia. Ese ideal funda suficientemente el anhelo de que el psicoanálisis sea una ciencia. Digo, en efecto, ideal de la ciencia. Se trata efectivamente de un punto ideal, exterior o infinitamente distante, hacia el que tienden las rectas del plano y que al mismo tiempo les pertenece a todas, y en el que nunca se encuentran. Vamos a parar en este punto porque hay que hacer una interpretación de esto para entender, ¿no? Cuando se trata de la teoría de la ciencia en Freud, entonces, él dice, ¿no es cierto?, el cientificismo de Freud, hay un ideal de ciencia en Freud, ¿no? Y esto es importante en la teoría de la ciencia en Freud. ¿Qué significa decir ideal de ciencia? ¿Qué significa decir ideal? ¿No? Bueno, decir ideal significa introducir la teoría de la identificación en Freud, ¿no? Digo, nosotros un poco de eso estuvimos hablando cuando desarrollamos la tópica de lo imaginario, ¿no? Voy a repasar brevemente eso porque si no, no se va a entender del todo qué es lo que nos quiere decir Milner cuando hace este desarrollo sobre la teoría de la ciencia en Freud, ¿no es cierto? Nosotros hacíamos en la tópica de lo imaginario recurso a este dispositivo óptico sobre el que Lacan se basa para interpretar Introducción del narcisismo, ¿no? En donde teníamos dos espejos, uno curvo, otro plano, ¿no? Y fundamentalmente donde teníamos un objeto, ¿no es cierto?, que era un jarrón con flores, el jarrón real estaba oculto debajo del estante, y teníamos acá la imagen virtual, ¿no es cierto?, la imagen virtual de un jarrón, ¿no es cierto?, y decíamos que aquí se daba la identificación imaginaria, lo que hacía la constitución del yo, es decir, idea es la anotación algebraica, esto se llama yo ideal, ¿no? Pero que al mismo tiempo toda la experiencia está regulada por lo que queda fuera del espejo, es decir, por lo que es simbólico, donde poníamos la S de sujeto, la A mayúscula de gran otro, y poníamos también, más o menos en este sector, si se quiere, para que lo vean, ¿no es cierto?, aquí, la I mayúscula. La I mayúscula es el ideal del yo. No pretendo con esto decir que esto explica la teoría de la identificación en Freud, pero estos son elementos claves para entender la identificación de Freud, por ejemplo, en donde se diferencia ideal del yo
y yo ideal, ¿no? Es decir, aquella función que tiene siempre el ideal, abstracto, exterior, ¿no? Que tracciona, ¿no? Y la materialización, la encarnación, si se quiere, de lo que se logra respecto de esa atracción, ¿no? Que es lo que se constituye acá como yo ideal. Es decir, el ideal del yo es abstracto, inalcanzable, ¿no? Punto lejano y exterior, y el yo ideal es lo que se logra en esa tensión con el ideal del yo, ¿no? Esta sería, digamos, lo que hay que recordar de la teoría de la identificación en Freud, basada en la tópica de lo imaginario, para entender esto que dice Milner, que voy a repetir, ¿no? El cientificismo de Freud, ¿en qué se basa? Se basa, dice, en el asentimiento que otorga al ideal de la ciencia, ¿no? Funciona como un ideal, ese cientificismo, o esa posición de Freud. O en la posición de Freud respecto de la ciencia hay un ideal que Milner llama ideal de la ciencia. Se trata efectivamente de un punto ideal exterior infinitamente distante hacia el que tienden las rectas del plano y que al mismo tiempo les pertenece a todas, y en el que nunca se encuentran. Dice, no es la ciencia ideal, ¿no? Que sería lo que correspondería en esta teoría de la identificación al yo ideal. Dice, no es la ciencia ideal, la cual encarna, entre comillas, de manera variable el ideal de la ciencia, determinación estrictamente imaginaria requerida para que las representaciones sean posibles. Y continúa, ¿no? Sigo y comentando para que a ustedes les sea más fácil leer el texto, ¿no? Sigue. En verdad, que el hombre siempre necesita representaciones, en particular es difícilmente evitable cuando uno se legitima en el ideal de la ciencia, como lo hacía Freud, crearse una representación de lo que debe ser la ciencia, que es ya una ciencia ideal, ¿no? Por lo general se toman los rasgos de una ciencia ya constituida en el momento en que se habla, después se pregunta, ¿qué debe ser el psicoanálisis para hacer una ciencia adecuada al modelo? ¿Se entiende, no? Hay modelo, hay encarnación, hay criterios, ¿no? Para que el psicoanálisis se aproxime a ser una ciencia, ¿no? Según esta estructura que capta la posición de Freud respecto de la ciencia, interpretación de Milner. Dice, ¿qué debe ser el psicoanálisis para hacer una ciencia adecuada al modelo? A partir de ese instante, dice, los rasgos se han transformado en criterios, se abre al mismo tiempo el camino a otro cientificismo, no el del ideal de la ciencia, sino el de la ciencia ideal. Freud lo sigue, tomando de otros más calificados que él, a su entender, la fisonomía de la ciencia ideal. Lacan lee a Freud y tiene una preocupación diferente de Freud en este punto. Tal vez, bueno, porque Lacan viene después de Freud y este es un punto no muy explorado por Freud, ¿no? Está dado como de hecho, el psicoanálisis no es literatura, no es una ficción, sirve para el tratamiento de la histeria y de afecciones psíquicas, con lo cual el psicoanálisis no podría pensarse de otra manera que como ciencia, y si le falta algún concepto y algún elemento, investigaremos hasta que ese concepto se pueda salir a la luz y encaje en las piezas, ¿no? y en el armado de este tratamiento que inventa Freud, ¿no? Este tratamiento del objeto, en este caso, bueno, el problema de la histeria y otras afecciones psíquicas. Lacan, dice Milner, salteo algunas partes por razones de tiempo, Lacan se separa de él, de Freud, en lo tocante a la cuestión del ideal de la ciencia. O sea que ahí vamos a entrar más en la teoría de la ciencia de Lacan para entender a qué se llama sujeto de la ciencia. De ahí venimos, ¿no? Lacan se separa de él en lo tocante a la cuestión del ideal de la ciencia. No cree en él, dice Lacan. Más exactamente, no cree en él para el psicoanálisis. En Lacan no hay ideal de la ciencia, ¿no? Quiere decir que todo esto en Lacan desaparece. Vamos a ver si desaparece, a dónde va a parar, ¿no es cierto? ¿Qué posición sitúa Lacan al psicoanálisis respecto de la ciencia, ¿no? Si no hay ideal de ciencia para Lacan, tiene que estar en alguna posición. Contrariamente a lo que podría suponerse, dice Milner, esto es lo que entraña la ecuación fundadora, ¿no? ¿Se acuerdan la ecuación, cierto?
que el sujeto sobre el que opera el psicoanálisis es el sujeto de la ciencia. Esa es la ecuación fundadora, ¿cierto? El sujeto sobre el que operamos en el psicoanálisis no puede ser sino el sujeto de la ciencia, ¿no? Ecuación, ¿por qué? Porque ahí hay aparentemente dos sujetos, pero que en realidad son el mismo, ¿no? Es decir, en ese sentido hay una ecuación. Entonces, Lacan no cree en el ideal de la ciencia para el psicoanálisis. Contrariamente a lo que podría suponerse, esto es lo que entraña la ecuación fundadora. Respecto de la operación analítica, para Lacan, la ciencia no desempeña el papel de un punto ideal, eventualmente alejado al infinito, en sentido estricto, no le es exterior, ¿no? Se entiende que si yo tengo el psicoanálisis y la ciencia funciona como un ideal, ese punto es exterior. Dice, no le es exterior. Por el contrario, ella, la ciencia, estructura de manera interna la materia misma de su objeto. Si nos atendemos al lenguaje geométrico, ¿no? Que evidentemente a Milner lo atrae y lo satisface. Si nos atenemos al lenguaje geométrico, dice Milner, el campo del psicoanálisis puede ser concebido como el plano que determina las rectas de sus proposiciones, ¿no? Las proposiciones son las rectas y esas rectas, las proposiciones hacen a un plano. Dice, si el punto de la ciencia no es exterior a ese plano, porque no es un ideal, no podría estructurarlo como una regulación, ¿no? Se entiende que el ideal externo, tracciona y funciona como una regulación. Así funciona el ideal de yo respecto del yo ideal. No tiene sentido, pues, preguntar en qué condiciones el psicoanálisis sería una ciencia. Tampoco tiene sentido presentar alguna ciencia bien constituida como un modelo que el psicoanálisis debería seguir. En otros términos, dado que no hay ideal de la ciencia en lo tocante al psicoanálisis, tampoco existe para él una ciencia ideal. El psicoanálisis, concluye Milner, encontrará en sí mismo los fundamentos de sus principios y de sus métodos. Es decir que, y es la idea fundante de esto, es sin ciencia moderna, sin el paso dado por Descartes, que vamos a ver por qué lo vamos a considerar el primer filósofo moderno, ¿no? Y que formó parte de ese grupo de hombres que dieron lugar fundacional, que fundaron la ciencia moderna, ¿cierto? A partir del siglo XVII, de ahí en adelante, ¿no? Que el psicoanálisis no podía existir sin la ciencia, pero no tiene a la ciencia como un ideal que lo tracciona, digamos, hacia su futuro, vamos a decir así, sino que al revés, la ciencia está puesta allí en el pasado del psicoanálisis. Es decir, no lo tracciona, sino que el psicoanálisis se distingue de la ciencia, ¿cierto? Pero al mismo tiempo no podría existir si no fuera que la ciencia ya ha sido constituida, como ocurrió en el siglo XVII, porque es el sujeto de la ciencia. Es de ahí que Milner puede citar eso que ya dijimos, ¿no es cierto?, citar cuando Lacan justamente dice el psicoanálisis no se trata de si eso no es una ciencia, sino que la cuestión es, ¿no es cierto?, ¿qué es una ciencia que incluye el psicoanálisis? Es solo porque esa teoría de la ciencia en Freud y la teoría de la ciencia en Lacan se diferencian de esta manera, que no le quita ningún mérito a Freud, porque el psicoanálisis es su invención, ¿no es cierto? Por eso que podríamos decir, esta es la lectura que hace Milner de la teoría de la ciencia en Freud y en Lacan. Podríamos decir de que ya en Freud está esto que después Lacan dice, ¿no es cierto?, del psicoanálisis y la ciencia. De alguna manera tiene que estar en Freud, ¿no es cierto? En ese sentido no habría tanta diferencia, pero es muy interesante esta forma de presentarlo, no porque nos va a decir, bueno, ahí Freud estaba equivocado y Lacan tenía la posta o la justa, lo que sea, no es eso, sino es que se podría aplicar a la relación entre psicoanálisis y ciencia una teoría de la identificación, en donde habría ciencia ideal, ideal de ciencia, por ende ciencia ideal, etc., y se entraría en una especie de callejón sin salida, de situación difícilmente que pueda ser resuelta dentro del psicoanálisis o para el psicoanálisis. En cambio, esta es otra posición, ¿no?, que se desmarca de la teoría de la identificación, prescinde de un ideal de la ciencia, por eso que prescinde de una ciencia ideal, y por ende puede hacerse la pregunta de qué sería una ciencia que incluyera el psicoanálisis. Es decir, la ciencia está como antecedente del psicoanálisis y al mismo tiempo, podríamos decir así, el psicoanálisis puede decir algo sobre la ciencia que la ciencia misma ignora o desconoce.
es lo que de una u otra manera ustedes ven está siendo tratado en otros textos que tenemos como obligatorios en la materia, en este caso ya directamente textos de Lacan, pero que no se contradicen con esto que está diciendo Milner en este caso y en este punto. A reloj seguido, el siguiente punto es el de la teoría de lo moderno, ¿no? Si la ciencia es la ciencia moderna, entonces evidentemente hay que poder situar la modernidad y hay que poder situar el nacimiento de la ciencia en la modernidad. Dice Milner. La primera característica que se le puede reconocer a la teoría lacaniana de la ciencia se explica de la manera siguiente. Ha de aparecer esa conexión singular gracias a la cual la ciencia es esencial para la existencia del psicoanálisis. Y por esta razón no se sitúa frente a él como ideal. Al llegar a este punto hace falta también tener en cuenta en quienes se apoya Lacan para esta teoría de la ciencia que estamos tratando de presentar, de Lacan, para entender por qué el sujeto es el de la ciencia y qué significa esto, la teoría y la práctica del psicoanálisis. Y aquí muy claramente y sintéticamente Milner nos dice que en verdad hay dos autores, uno que se llama Koyev y otro que se llama Coiré, ¿no? A los cuales Milner le atribuye dos teoremas, ¿no? Hay un teorema sobre la modernidad, ¿no? Hay un teorema de Koyev, hay un teorema de Coiré, ¿no es cierto? Y a partir de ahí surge lo que se llama la hipótesis de Lacan. Vamos a decir brevemente, ¿no? Bueno, Coiré y Koyev eran medio parientes, es un chisme, no sirve para mucho. Koyev es un lector de Hegel y es en realidad el que se dice de esta manera metafórica, ¿cierto? Traduce Hegel al francés, ¿no? Es importante esto, ¿no? Porque todos los franceses ¿no? Digamos, tenían alguna dificultad para acceder al texto de Hegel. El texto de Hegel es bastante difícil y en realidad Coiré enseñaba a Hegel. No digo, cuando se dice que traduce al francés, no es que traduce el libro, sino que da clases sobre Hegel en francés, ¿no? Entre ellos, uno de los alumnos de Koyev era Lacan, para Hegel, respecto de Hegel. Es un filósofo muy importante. Y Coiré, que es pariente de él, también, ustedes lo conocen porque es el filósofo de la ciencia que trabajamos acá, que se trabaja en epistemología, trabajamos en esta materia y en epistemología, es el filósofo de la ciencia que, bueno, es el autor de la Revolución Científica del siglo XVII y otros textos que ustedes ven, ¿no? Uno filósofo, otro filósofo de la ciencia, ¿no? Entonces, fíjense, los teoremas de Koyev, primero. 1. Hay entre el mundo antiguo y el universo moderno un corte. Hay entre el mundo antiguo, fíjense los términos que se usan, son importantes, ¿eh? El mundo antiguo, la palabra mundo, ligado a antigüedad, y universo, es un término moderno, universo ligado a la modernidad. Entonces, hay entre el mundo antiguo y el universo moderno un corte. Ese corte se debe al cristianismo. Esos serían los teoremas de Koyev. Los teoremas de Koiré, ¿cuáles son? ¿No? Ya más asentados en la ciencia, ¿no? 1. Hay entre la episteme antigua y la ciencia moderna un corte. Otra vez, ¿no? Hay que escuchar los términos. Episteme es antiguo, es un término antiguo, ligado a la antigüedad, ¿no es cierto? Y el término ciencia está ligado a la modernidad. Entonces, teoremas de Koiré. Hay entre la episteme antigua y la ciencia moderna un corte. 2. La ciencia moderna es la ciencia galileana, cuyo tipo es la física matematizada. Esto es importantísimo. Ustedes saben que si vamos a definir el sujeto de la ciencia, esta ciencia es la ciencia moderna y esta ciencia moderna tiene esa característica, ¿no? No es que las matemáticas fueron inventadas en la modernidad, las matemáticas fueron inventadas en la antigüedad, como todos saben, ¿no? Pitágoras, etcétera, ¿no? Ya los griegos manejaban casi todas las matemáticas que conocemos, después se agregaron algunas cosas tiempo después, pero la base matemática, ¿no? Existía la matemática, existía la ciencia, pero no existía la ciencia matematizada. Entonces,
¿no? La ciencia moderna es la ciencia hegeliana, cuyo tipo es la física matematizada. En ese sentido es importante que se diga de esta manera. Y 3, teoremas de Coiré, al matematizar su objeto, la ciencia hegeliana lo despoja de sus cualidades sensibles, ¿no? Quiero decir que, para dar un ejemplo rápido, ¿no es cierto? Si yo quiero tomar como objeto el problema, por ejemplo, que es un hecho físico de los colores de los objetos, ¿no es cierto? Si yo lo voy a tomar desde el punto de vista de la cualidad sensible, yo veo rojo, veo azul, veo blanco y puedo especular un montón de cosas sobre esto que se llaman los colores. Sin embargo, cuando la física matematizada lo que hace es introducir un giro que hace que esa cualidad sensible del objeto se pierde, ya el color va a pasar a tener que ver con, por ejemplo, longitud de onda, cosa que no tiene nada que ver con lo que se percibe. Si se explica lo que se percibe, si se explica cómo yo percibo el color, pero se lo explica de una manera matematizada con la longitud de onda, ¿no? Esto es algo que puede aclarar este punto. Entonces tenemos los teoremas de Koyev, los teoremas de Coiré, ¿cierto? Que son compatibles. ¿Qué dice Milner, que es la hipótesis de Lacan? La hipótesis de Lacan es que los teoremas de Coiré son un caso particular de los teoremas de Koyev, ¿no es cierto? Porque los teoremas de Coiré son sobre la ciencia y los teoremas de Koyev son sobre la cultura, sobre la modernidad en términos amplios, ¿no? ¿Cuáles son los lemas de Lacan, ¿no? Que surgen de esta hipótesis de Lacan? 1. La ciencia moderna se constituye por el cristianismo en tanto éste se distingue del mundo antiguo, ¿no? Fundamentalmente por el tema de los dioses, ¿no? En el mundo antiguo había muchos dioses, ¿no? Y a partir de cierto momento empieza el tema del monoteísmo, ¿no? Entonces, la ciencia moderna se constituye por el cristianismo en tanto éste se distingue del mundo antiguo. 2. Dado que el punto de distinción entre el cristianismo y el mundo antiguo depende del judaísmo, la ciencia moderna se constituye por lo que hay de judío en el cristianismo, ¿no? Bueno, como en comentario sobre este punto, ustedes saben que no existiría el cristianismo sin el judaísmo, pero el cristianismo se diferencia del judaísmo, ¿cierto? Es el Dios en la tierra, es el cristianismo, ¿no? Dios descendió, se convirtió en Cristo, vino a la tierra, ¿no? Una parte del judaísmo no reconoce esto, el cristianismo reconoce esto, el judaísmo se convirtió en cristianismo, ¿no es cierto? Pero lo que hay de diferencia entre el judaísmo y el cristianismo es, ¿no? El tema del espíritu, ¿no? Y el tema de la letra, ¿no? Un poco de conocimiento, ¿no es cierto?, de algo que pasa que tiene que ver con entre el Antiguo y el Nuevo Testamento, ¿no es cierto?, es que, bueno, lo que la letra mata, ¿no?, el espíritu vivifica, el espíritu corresponde al cristianismo, la letra corresponde al judaísmo, ¿no? No hay ciencia sin letra, obviamente. Por eso que Lacan dice, la ciencia moderna se constituye por el cristianismo, en tanto este se distingue del mundo antiguo. Dado que el punto de distinción entre el cristianismo y el mundo antiguo depende del judaísmo, la ciencia moderna se constituye por lo que hay de judío en el cristianismo, ¿no? Ahí viene el tema de la letra. Y 3, lemas de Lacan, todo lo que es moderno es sincrónico con la ciencia galileana. Y solo es moderno lo que es sincrónico con la ciencia galileana, ¿no? ¿Sincrónico qué significa? Significa estructuralmente correlativo, eso es sincrónico, ¿no? Quiero decir que podría ser de que la ciencia galileana ya existe y se ha desarrollado y demás, y que haya algún pensamiento, ¿no es cierto?, que sea premoderno en ese sentido, ¿no? Hay elementos premodernos, nosotros convivimos con elementos premodernos porque, ¿no es cierto?, solo es moderno lo que es sincrónico con la ciencia galileana y solo es moderno lo que es sincrónico, perdón, todo lo que es moderno es sincrónico con la ciencia galileana y solo es moderno lo que es sincrónico con la ciencia galileana. Continúa Milner. También adecuado a este dispositivo es el tratamiento de la hipótesis del sujeto de la ciencia. También adecuado a este dispositivo es el tratamiento de la hipótesis del sujeto de la ciencia. Y dice Milner acá, pasa por Descartes. Pasa por Descartes. Se sabe que Lacan comentó y analizó incansablemente el cogito cartesiano. Doy fe, Lacan en toda su enseñanza pasa por Descartes, vuelve a Descartes. Ya hablo de Descartes en psicología y metapsicología, ustedes recordarán, ¿no? Descartes es uno de los que de una u otra manera también, como Pascal y como otros filósofos, han criticado el yo, ¿no? Crítica que los post-freudianos
¿no es cierto?, no pudieron tomar en cuenta, no tuvieron en cuenta, ¿no es cierto? Es importante eso, ¿no? Sin embargo, por esa razón, si se quiere, ¿no?, por la razón de la investigación sobre el sujeto, ¿no es cierto?, Lacan toma a Descartes, toma a Pascal, ¿sí?, toma un montón de filósofos que en su momento han podido hacer alguna objeción con respecto al yo, ¿no es cierto?, y dice Milner. Esta insistencia, la insistencia de Lacan respecto de Descartes, dice, reposa en última instancia en la tesis de que Descartes es el primer filósofo moderno en tanto moderno. Entonces, hay una cuestión que va de la mano de lo que es el sujeto de la ciencia, ¿no? La modernidad, la ciencia moderna, Descartes como siendo el primer filósofo moderno. Todavía falta que comentemos un par de cosas, ¿no?, hasta llegar a esta definición de lo que es, según Milner, el doctrinal de ciencia. Por eso es que yo voy a dividir esta clase en dos partes, porque apresurarse en este caso solamente va a jugar a favor de, ¿no es cierto?, de la oscuridad, ¿no?, de todo lo que no es claro en esta obra. Así que prefiero hacer una segunda parte comentando con más tiempo y para no tener que apurarme en este momento, la continuidad de este texto hasta llegar a poder definir por qué Milner habla con respecto a Lacan de un doctrinal de ciencia, ¿no?, y cómo de esta manera, cómo esto permite efectivamente situar, dar mayores precisiones, situar aquello que llamamos sujeto en el psicoanálisis.